Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Se continúan o se reanudaron los feminicidios en nuestra nación. Eso es muy penoso. Nosotros los hombres tenemos que entender que la mujer no es un objeto que compramos y que podemos disponer de él cuando querramos. No se puede seguir actuando de esa manera. Porque además de el autosuicidio y el crimen de la mujer, los que más sufren y quedan abandonados son su prole, es decir, sus hijos. Es muy lamentable que esto se haya reanudado, aunque entendemos que muchas veces la situación económica empuja a discusiones desagradables entre las parejas. Eso hay que tratar de ver cómo se puede equilibrar mejor entre las parejas para no tener que dejar huérfanos a los niños. Eso es muy doloroso y penoso a la vez. Se había detenido un poco el feminicidio y ahora se ha reanudado. Y en tiempos de pandemia más difíciles, de esta pandemia tan tenebrosa. Y hablando precisamente o refiriéndonos a la pandemia, continúan multiplicándose los contagios y continúan muriendo muchos hermanos dominicanos. Ya los hospitales están prácticamente sobresaturados o saturados de infectados en nuestra nación. Porque también tenemos que entender que los hospitales nuestros nunca han poseído camas suficientes, con raras excepciones, por ejemplo, de grandes centros hospitalarios y clínicos, pero no exceden, creo que 200 personas, que pueden albergar 200 personas. Porque todo eso es muestra, como lo dijo alguien hace mucho tiempo, que el sistema de salud en Santo Domingo, en nuestra nación, había fracasado, o esa palabra que usan mucho hoy en día, había colapsado. Pero no solamente en cuanto a camas, ha colapsado porque ha sido altamente descuidado, porque hemos dicho que no aparece hilo de sutura, no aparecen curitas, no aparece alcohol, no aparece gasa, que es lo mínimo. Y es penoso cuando se trata de llevar un pariente a un centro clínico, hay que depositar la mitad del dinero, es decir, que si cuesta 200,000 el internamiento porque es grave la situación del enfermo, hay que depositar 100,000 pesos de repente. Sabe que generalmente las enfermedades allá o los olores se producen de un momento a otro, como decimos. O sea, que eso coadyuva bastante en ese tipo de situaciones. Estuvimos analizando, y lo hemos dicho recientemente, que cómo es posible que Danilo Medina se haya dedicado a inaugurar tantas obras cuando debió hacerlo de noviembre a diciembre porque la mayoría estaban concluidas y ahí descuidaron la pandemia y ahora querer enmendar con las cosas materiales, quiere enmendar la salud del pueblo. Porque no se crean que con una superautopista se resuelve la salud del pueblo. Ahí lo vimos inaugurando ese tramo carretero Navarrete-Puerto Plata, Puerto Plata-Navarrete, que debió estar hecho o inaugurado hace varios años, porque tenía 8 ahí, tiene 8, menos 25 días. Tiene 3 meses y 3 años y 11 meses, porque ya concluye ahora. Pero fíjense que todo mueve a dudas.
Les dije que se están decomisando muchos supuestos cargamentos de droga. Porque lo peor que puede hacer un ser humano es que visite una familia por primera vez y deje una mala impresión, ya sea al sentarse como le da la gana, ya sea a ir a querer revisar las habitaciones, etcétera, etcétera. Esa primera mala impresión dice lo que uno es. Como el falso PLD de la PLD o Partido de la Liberación Nacional se ha caracterizado por eso, por ser simulador, ahora Danilo quiere justificar que gobernó pésimo, pésimo, porque tuvo un narcoestado ahí. Y prueba de ello que todavía están decomisando drogas. Es decir, que todo está ahí. Y fíjense bien, está creándole problemas anticipados al gobierno que arribará el próximo 16 de agosto. Fíjense, para febrero pasado, él ascendió 13,000 policías y militares. No es que nos oponemos a eso, sino que eso era con el objetivo de comprometer a esas familias para que votaran por él. Todo eso es una dualidad dañina. Y si no, para allá la gente confunde agradecer con merecer. La gente cree que porque el gobierno lo ascienda a uno de sus miembros, ya está comprometido moralmente. La moral no se compromete con nadie. La moral es lo más grande que tiene un ser humano. La moral. O sea, usted puede tener un compromiso conmigo económico, pero mi moral no se puede. Por eso muchos, en mi pueblo, yo noté mucho eso, que los patrones convivían maritalmente con más de 3 y 4 muchachas, porque los acorralaban, porque tenían pequeñas deudas a sus padres, y por esa razón convivían maritalmente con las hijas que a ellos les pareciera. Eso es inmoral, porque se está abusando de la base débil económica de esas familias, ese tipo de gente que dirige para abusar. Eso está haciendo Danilo, abusando del pueblo. Fíjense, ahora nombró 4 coroneles, los ascendió. Ahí está incluido el hermano del ex candidato. Y no es que fue un simple nombramiento, lo nombró en una de las brigadas del ejército. Es decir, que si por más que usted lo vea, él está actuando con doble moral, como lo ha hecho siempre. Porque eso es creándole problema al gobierno opositor que ascenderá al poder el próximo 16 de agosto. Quiere atar esos cabos, es posible, con su mala intención, de que quizás, como él tiene tanta visión le cogió tanto amor para pisar al pueblo a esa silla, a ese solio presidencial, que quizás están haciendo las bases, ascendiendo a esa gente para que echen raíces y él en 4 años más querer reelegirse o elegirse una vez. Todo eso es posible. Cuando una persona tiene doble moral, nada es imposible, es todo lo contrario. Siempre tiene esas haces, como hacen los jugadores, dentro de la manga, debajo de la manga, porque todo el que juega es sucio. Y a propósito de eso, le quiero exhortar al presidente electo, don Luis Abinader, de que reduzca, por favor, esas loterías. Esas loterías están haciendo demasiado daño a nuestra nación. Tenemos que ir educando a nuestro pueblo en cuanto a eso. No se pueden tener 6 loterías diarias, porque la gente de nosotros, así como estamos en el 117 espacio de educación, ahí entra la educación, porque vamos a suponer, cuando yo era un niño, se pregonaban o se mencionaban los billetes y quinielas del 1 al 100, es decir, que yo jugaba 1, pero tenía 99 en contra, y eso existe todavía porque es lo mismo. Entonces, hasta que nuestra gente no entienda que tiene 99 números en contra, si jugó el número 1, está hasta el 100
en contra de él, 99 números. Entonces nuestra gente debe pensar en eso. Y el gobierno también, porque el gobierno no puede estimular los juegos de azar. Aunque parece mentira. Quien creó ese decreto fue un miembro de la Iglesia Católica que tuvo que ¿cómo decimos a eso? Publicarlo como presidente. No recuerdo si fue Monseñor Meriño o uno de esos. Tuvo que, pero que había una creencia diferente. Era para ayudar, pero ahora es para convertir en taúres y que pierdan el dinero de su familia. ¿Entienden? Eso es muy dañino. Aquí la gente de nosotros es enferma jugando juegos de azar. Porque jugar podría ser un deporte. ¿Por qué no destacar, empujar a los muchachos a un deporte? Juegan hasta el dominó. Lo juegan con dinero. Entonces pensemos. Porque eso es una herencia. Los niños están copiando eso. Es como cuando nos bajamos a tomar a lo loco en presencia de ellos. Y después queremos echarle en cara que no tomen así. Sí, si nosotros... porque hay que predicar con los hechos. Y nosotros tenemos que aprender a eso. A predicar con los hechos. Los niños de nosotros hablan porque nosotros hablamos. Es decir, si nosotros fuésemos mudos, los niños no tendrían un lenguaje, un vocabulario verbal, sino por señas. Pero como hablamos, ellos le creamos ese hábito de hablar. Entonces, si nosotros tenemos un hábito de jugar dinero o juegos de azar, ellos se habitúan a eso, lo mismo que a tomar desmedidamente. Y todo eso hace un daño terrible a nosotros. Mírenlo ahí, hay que reiterarlo. Fíjense, ese mismo Juancito Sport, ese tenía 1.800 bancas, en todos los pueblos están minados de bancas, de apuestas. Todo eso hay que salir de eso. Quizás ahí la pandemia fue beneficiosa, en ese aspecto, no como lo dijo el cínico presidente Danilo, que dijo que le benefició en todos los sentidos, que Danilo tenía que ganar las elecciones en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque ellos hacían solo sus campañas políticas y coartaban a la oposición. Había un toque de queda, que ellos salían a hacer su campaña y no podían salir los opositores porque ya ellos los tenían ubicados a los opositores. Entonces, pero nosotros cuando éramos niños teníamos muchos refranes que eran ciertos, que decíamos que el que tenía en mente su trampa, Dios se la arranca o se la quita. Fíjense qué golpe recibieron esa gente con tanto dinero. Se cogieron todo el dinero y ahora son tan grandes que ahora viene a hablar el canciller del pacto de las corbatas azules, Miguel Vargas Maldonado, casi una vergüenza para nosotros como canciller. Ha minado las embajadas nuestras y los consulados de botellas. Ha acabado con todo. Y si no es así, que chequen el consulado de aquí, de Nueva York. 100 vicecónsules cuando se necesitan 3. Por eso quiero reconocer a la esposa del presidente, que se refirió a los más de 600 empleados, en su mayoría necesario, que tiene la primera dama de la nación, Margarita Cedeño. 600 y pico. Ella dice que yo me conformo con 6 trabajadores. Porque ella sabe que esos trabajadores, ella no lo dice así por discreción, son botellas políticas. Y ese dinero debieron quedarse 600 empleos para 600 padres de familia fuera, que trabajasen y se le pagase, porque ganan un dineral. Es un dineral. Con un sueldo de cada uno de esos tipos que tenía, trabajaban 10, 12, 13 y 14 padres de familia de cada sueldo. Es decir, que si usted multiplica 600 por 10, ya usted sabe, son 6,000 trabajadores. Entonces, la esposa del presidente, que entrará el próximo 16 de agosto,
fue muy honesta y dijo, yo no necesito más de 6. Ya yo vi la nómina y asciende casi a 700 trabajadores que tiene el despacho de la primera dama. Y ella lo dijo muy claro. No todas las mujeres somos primeras damas. Y es verdad. Por eso siempre fustigo al hombre que maltrata a la mujer. La mujer nos da los hijos, nos sirve, nos prepara y nos sirve su comida, nos lava la ropa, nos quiere y nosotros queriendo abusar de ellas. Así no, claro. Ese gobierno no supo implantar el sistema educativo necesario y real para que todo eso se detuviera. Así es que, hermanos dominicanos, ese nombramiento de esos coroneles, esos ascensos, en esa circunstancia, es un acto inmoral, porque ya faltan 24 días para la toma de posesión del nuevo gobierno. ¿Entiende? Lo que quiere es crear malestar en la esfera gubernamental al gobierno que entrará el próximo 16 de agosto. Ahí usted lo ve inaugurando. Danilo, usted puede inaugurar 1,000, 3,000, 4,000 carreteras, lo que sea, y ya usted se desmoralizó con Joao Santana. Y lo mismo que Leonel con Quirino, con Arturo de Tiempo, con José David Figueroa Agosto, con Quirinito, todos ustedes ahí, Joao Santana, Rizik, Cabrera, Félix, el que mataron en la prisión allá, porque sabía demasiado de sus actividades y hubo que tenderle una celada para salir de él. Así es, así no. Por eso se han ganado el desafecto de la nación. Así es que, hermanos dominicanos, vamos a seguir trabajando y a cuidarnos. No porque ellos lo digan, porque ellos no la cuidaron. Por eso el tiempo que debieron emplear para cuidarnos a nosotros allá, lo emplearon en la política. Ahora fíjense, en vez de continuar ayudando a detener la pandemia, están inaugurando carreteras innecesariamente. Así es que amén, hermanos dominicanos, y vamos a seguir cuidándonos, que Dios está con nosotros. Amén por siempre.